A partir de este momento inicia Yo Opino por Corrillos. Bienvenidos hoy a su programa Yo Opino de Corrillos. Nuestro tema del día: tutelas frente a la delimitación del páramo de Santurbán. Se ha venido dando una situación en la región de Santurbán para los municipios de Santander y Norte de Santander que la constituyen 40 municipios por donde tiene recorrido este páramo, y en el camino desde el 2015 aproximadamente se empezaron una serie de actuaciones por parte de comunidades de Bucaramanga, pero también comunidades de la zona de Sotonorte, y el programa anterior tuvo la pregunta ¿qué ha pasado con Santurbán? Sin embargo, esa pregunta generó muchas inquietudes y recibimos bastantes mensajes para que revisáramos, porque en ese mismo día de nuestra misión fue admitida una tutela en el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Bucaramanga, sobre la cual el abogado Antonio José Serrano Martínez solicitó en la misma una demanda contra la ANLA para que detuviera cualquier licenciamiento a otorgársele a la empresa Minesa, pese a que en este momento está archivada la solicitud para hacer explotación minera, como es ya conocido, y adicionalmente para que no se violara el derecho a la participación de las comunidades de Santurbán, por cuanto el hecho de que esto sea virtual se ha convertido en una imposibilidad para la comunidad participar. Entonces, en ese sentido, yo quiero contarles que el doctor Antonio José Serrano Martínez, digamos que reactivó las alarmas de una tarea que viene haciendo un conglomerado de santanderianos, entre los cuales se destaca el invitado que tenemos en la fecha, que es Ervin Rodríguez Sala. Ervin Rodríguez Sala es es defensor del páramo de Santurbán, que es un apelativo que le dio la revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia. En 2 oportunidades ha sido destacado en 2011 y 2015 como uno de los mejores líderes de Colombia. Sentó un precedente nacional desde Fenalco Santander frente al tema del páramo de Santurbán por la minería o explotación a cielo abierto en esta región. Él ha estado representando este Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, incluso en Washington, ante el Banco Mundial, por las quejas que han llegado a trascender a nivel internacional frente a las explotadoras canadienses inicialmente, cuando llegó Greystar, Ecooro y posteriormente Minesa de Medio Oriente. Aunque recientemente se conoce que hubo una venta parcial o de una participación de Minesa a una entidad canadiense. Dentro del tema del día de las tutelas, entonces Ervin Rodríguez Sala, que es magíster en administración y especialista en gerencia estratégica de marketing y de servicios de salud, y también cursó el programa de alta gerencia en la Universidad de los Andes, nos va a sintetizar los momentos que se han vivido frente a este proceso de protección del páramo de Santurbán como la fuente de agua de toda el área metropolitana y del departamento de Santander y del norte de Santander, para 40 municipios por donde pasa el páramo, pero también para los que estamos aquí en el área metropolitana y en otros municipios de la provincia. Entonces le damos la bienvenida a Ervin Rodríguez Sala. Ervin, bienvenido al programa Yo Opino de Corrillos. Bueno, muy buenas tardes, gracias a Claudia por la invitación, y estamos dispuestos, ojalá podamos resolver todas las preguntas sobre este tema de las tutelas que se interponen en favor de la defensa a ultranza que hemos llevado a cabo por nuestra agua y nuestra fábrica de agua por excelencia, que es el páramo de Santurbán. Gracias, Ervin. Ervin, la semana anterior conocimos que el 6 de abril exactamente, el juez segundo de familia del municipio de Bucaramanga, del circuito de Bucaramanga, emitió un acto en virtud de una tutela instaurada hace cerca de 26 meses por el abogado Antonio Serrano. En la misma, el alcance de la comunicación emitida
por esta instancia, refiere a la aceptación de una tutela, porque en entrevista con el abogado manifestaba que la misma había surtido proceso en dicho juzgado, había fallado negativamente en primera instancia, pero se había demorado todo este tiempo, cerca de 26 meses, en fallarse desde el Tribunal Administrativo de Santander para que se diera nulidad a todo lo actuado, y hasta ahora se reinició el proceso, que fue la noticia reciente que tuvimos. Pero esto tiene más historia y más actuaciones y digamos grupos, no solamente de personas importantes de la región, sino también de personas que realmente vienen desde tiempo atrás como tú, proponiendo frente al cuidado y protección del páramo de Santurbán. ¿Qué nos puedes contar de estos inicios, de cómo fue eso de empezar y por qué estos premios para ti en reconocimiento a tu gestión en este tema? Bueno, es importante tener en cuenta que con esta sentencia T361 de la Corte Constitucional de mayo de 2017 sentamos un precedente. Uno de los objetivos que yo vislumbraba para el tema de Santurbán, en ese conflicto ambiental minero que lleva alrededor de 12 años, es que este tema tenía que llegar a dirimirse en nuestras más altas cortes, y los accionantes de la tutela que interpusimos el 2 de julio de 2015 logramos llevar el caso Santurbán a nuestra más alta corte, la Corte Constitucional, quien dictó sentencia T361, como ya dije, de mayo de 2017. Quiero hacer una cronología en el tiempo, ¿por qué el tema de delimitación? Si hacemos un recuento o una línea de tiempo, en 2011, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que iba a delimitar los 37 ecosistemas paramunos con que cuenta nuestro país. En ese momento, ante el anuncio de Santos, repito, en 2011, los medios acudieron a preguntarme qué pensaba al respecto, y yo comenté que se iba a configurar el más grande engaño en la historia ambiental del país. Yo jamás estuve de acuerdo con la delimitación, porque ya sabía o ya vislumbraba lo que nos venía, que no era nada grato. Es así como comienza el proceso de la delimitación de páramos en cabeza de Santurbán. Obviamente Santurbán es muy interesante porque, como lo he dicho en varias columnas de opinión, es la joya de la corona de los fines extractivistas de las mineras y de un gobierno que tiene una visión minera. Entonces el gobierno Santos inicia el proceso de delimitación de los ecosistemas paramunos del país en cabeza del páramo de Santurbán, la fábrica de agua del Gran Santander. Inicia ese proceso, y es ahí como en 2014 se delimita Santurbán mediante resolución 2090 del 19 de diciembre de 2014. Yo he tenido que aclarar ante los medios y en mis columnas de opinión, haciendo aparte la modestia, que yo siempre fui el principal crítico y opositor de la delimitación de los ecosistemas paramunos planteada por el presidente Juan Manuel Santos, porque vislumbraba cómo se iba a hacer una delimitación en favorecimiento de los intereses de las empresas mineras y de una política, de una locomotora minera mal concebida del presidente Santos en beneficio de la minería y en contravía del derecho al agua de las futuras generaciones, no solamente de santanderianos, sino de colombianos. Entonces yo siempre estuve en desacuerdo con el tema de la delimitación. Fui el principal crítico, el principal opositor. Como testimonio están mis columnas de opinión en diferentes medios de comunicación, de circulación nacional, de circulación local. Pero una vez configurado, una vez el gobierno Santos expide la resolución 2090 del 19 de diciembre de 2014,
tenemos que entrar al juego de la delimitación y contra esta delimitación interponemos una acción de tutela. Esta acción de tutela la interponemos con el liderazgo de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. Yo desde el año 2011 vislumbraba cómo, pasando a través del tiempo, iba a alcanzar mayor preponderancia la estrategia jurídica que la misma estrategia de movilización social. No se puede prescindir de la movilización social, no estoy diciendo eso, pero sí comienza a tener un realce la estrategia jurídica. Y entonces, una vez el gobierno Santos expide la delimitación de Santurbán mediante resolución 2090 del 19 de diciembre de 2014, entramos en el juego. Entonces coincidimos, yo tenía eso en la cabeza de que nuestras altas cortes tenían que dirimir ese disenso que había entre la visión minera y la visión conservacionista de nuestros páramos, y hubo una coincidencia con la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y nos reunimos con unas personas que estamos desde el inicio de este conflicto, desde el año 2009, 2010 prácticamente. Interponemos esa acción de tutela el 2 de julio de 2015. En primera instancia, bueno, Claudia quería preguntar. Sí, Erwin, ¿quiénes respaldan la tutela? Entonces, somos unas personas, ¿cuántas personas? ¿Cómo la respaldan? Sabemos que la tutela defiende derechos fundamentales para que aplique, y que las tutelas se presentan de manera individual, más que por grupos, porque ya por grupos sería una acción popular. ¿Cómo fue la estrategia para la presentación de la tutela? Ahí está Julia Adriana Figueroa. Ustedes saben que en primera instancia a título personal, pero también éramos miembros de alguna organización. Entonces está Julia Adriana Figueroa, de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, y otras personas que estábamos en el inicio de esta causa, como Luis Jesús Gamboa, Ali Mancilla y este servidor, Erwin Rodríguez Salá. Dadana Maya también estaba es uno de los accionantes de esta tutela. Entonces coincidimos particularmente yo tenía esa idea y vislumbraba esa situación, que este tema se tenía que dirimir, este disenso se tenía que dirimir en las más altas cortes, o en una de las más altas cortes, como fue la Corte Constitucional, como lo es la Corte Constitucional, nuestra más alta corte. Bueno, interponemos la tutela contra la delimitación del 19 de diciembre de 2014, contra la resolución 2090. Esa tutela es de fecha 2 de julio de 2015, meses después de que el gobierno expide la delimitación de Santurbán. En ese mismo mes de julio, el Tribunal Administrativo de Santander declara improcedente la tutela. La tutela va a segunda instancia al Consejo de Estado, donde este ratifica en septiembre de 2015 la decisión del Tribunal Administrativo de Santander. Pero luego la Corte Constitucional, en revisión, en uso de sus facultades constitucionales, la toma para revisión y dice, bueno, vamos a revisar estos 4 derechos, porque nosotros invocamos, esto es importante aclarar, porque a veces las personas opinan sin conocimiento de causa. Entonces en algún momento me decían, pero ustedes solo invocaron 4 derechos. No, nosotros invocamos, si se trata de nuestra agua, se trata de nuestras fábricas de agua por excelencias, como son los páramos, y en este caso Santurbán, la fábrica de agua por excelencia del Gran Santander, departamento de Norte Santander y Norte de Santander, pues es obvio que uno de los derechos a invocar es el derecho al consumo de agua potable. También está ahí, o estaban ahí en la tutela, además del consumo de agua potable, el derecho pues a la salud. Erwin, vamos a hacer una pausa de comerciales y ya miramos cuáles fueron los derechos fundamentales que ustedes reclamaban en la tutela. Ya volvemos, gracias. Estás viendo Yo Opino.
sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52, número 3527 en Bucaramanga. 4 días después, a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Estás viendo Yo Opino. Continuamos en nuestro programa Yo Opino de Corrillos. Hoy el tema tutelas frente a la delimitación del páramo de Santurbán está interviniendo sobre los derechos fundamentales de la tutela presentada por un grupo de ciudadanos liderado entre otros por Erwin Rodríguez Salá, nuestro invitado de esta jornada. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que invocaron en la tutela para que fuera presentada? Donde ya nos comentaste, fue negada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, ratificado ese fallo en el Consejo de Estado, y por la revisión aleatoria que hace a los procesos la Corte Constitucional. Esta fue revisada por la Corte Constitucional. ¿Y qué pasó con esta revisión? Adelante, Erwin. Bueno, en la tutela que interpusimos el 2 de julio de 2015 contra la delimitación de Santurbán que había expedido el Gobierno Nacional el 19 de diciembre de 2014 mediante resolución 2090, invocamos una serie de derechos: el derecho al consumo de agua potable, a la salud, al ambiente sano, a la vida en condiciones dignas, y los derechos a la participación ambiental, debido proceso, derecho de petición y acceso a la información. La Corte Constitucional se centró en los 4 últimos que acabo de mencionar: participación ambiental, derecho debido proceso, acceso a la información y derecho de petición. Y es así como la Corte, en mayo de 2017, dicta la sentencia T361, donde exige al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hacer una nueva delimitación de Santurbán por considerar que la delimitación de la resolución 2090 de diciembre de 2014 vulneró el derecho a la participación ambiental de las comunidades afectadas por la delimitación. Uno de los logros más importantes que obtuvimos los accionantes de la tutela de Marras es que quienes residimos en Bucaramanga y su área metropolitana somos considerados parte de la influencia del páramo de Santurbán. Entonces incluyen a Bucaramanga como parte de una comunidad, porque es importante tener en cuenta acá que el caso de Santurbán es sui generis, porque así un proyecto de megaminería se ubique en una de las municipalidades de Soto Norte, llámese California, Betas o otro municipio, los mayoritariamente afectados ante una eventual contaminación de las aguas, mayoritariamente estamos ubicados en Bucaramanga y su área metropolitana. ¿Por tema de volumen poblacional? Tema de volumen poblacional. Ahora, es importante tener en cuenta el tema de la delimitación. ¿En qué sentido? La delimitación de ecosistemas no fue un invento de Santos, esto es un concepto internacional. De hecho, en otros países, podemos poner de ejemplo países de Europa, se ha hecho una delimitación. ¿Y cuál es la lógica? En aquellos ecosistemas que son vitales y estratégicos para un país, que terminan haciendo viable a ese país, pues es obvio que debe ponerse un límite o un tope a la intervención humana con sus actividades económicas, llámese turismo,
actividad agropecuaria, actividad minera. Entonces es importante, ese concepto es un concepto internacional y esa es la justificación de hacer una delimitación, o sea, poner un tope a la intervención humana con sus actividades económicas para salvaguardar estos ecosistemas. En nuestro país se ha hecho de una forma diferente, se ha hecho bajo una mirada, una visión minera, es decir, termina extendiéndose el páramo hasta donde no se afecten los proyectos de megaminería. Es decir, se cuida la minería por encima del páramo como tal. Una pregunta a propósito de lo vivido durante 26 meses por el abogado Antonio José Serrano Martínez, a propósito de su perfil. Él es bomangués, abogado de la Universidad Externado, fue fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, director nacional de Justicia sin rostro, fiscal regional de Bogotá, fiscal regional de Cundinamarca, procurador auxiliar de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, procurador delegado para la vigilancia judicial, procurador delegado para la vigilancia administrativa, entre otras. Pues es una persona que ha ocupado unos cargos no solamente muy relevantes, sino dentro de la rama judicial, una carrera muy amplia y de bastante altura dentro de la pirámide del Consejo de la Judicatura también. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto se produjo en ustedes algo similar a lo de esta tutela frente a los tiempos de espera? Él esperó 26 largos meses para que apenas sea admitida, porque en segunda instancia lo que había pasado, el juez segundo de familia, como no procedente la tutela, entonces el tribunal dijo no es que no sea procedente, es que todo lo actuado está carente de mirar los elementos probatorios y jurídicos que aportó el abogado Antonio José Serrano Martínez, y por ende declaró nulidad de todo el proceso y tuvo que reiniciarse. Por eso volvió al momento de admisión de tutela hasta ahora, después de 26 meses. Ustedes, frente a la tutela que presentaron y que pues llegó hasta la Corte Constitucional, ¿cuánto tiempo duró todo ese proceso y a partir de qué momento empieza a ejecutarse la orden de tutela que emana de la Corte Constitucional después de esta revisión? Miren, en realidad nosotros, como ya lo había mencionado, interpusimos la acción de tutela el 2 de julio de 2015 contra la delimitación del páramo de Santurbán de la 2090 de diciembre de 2014. Y teniendo en cuenta que la sentencia de la Corte Constitucional es de mayo de 2017, podemos decir que hay una brecha de 22 meses entre el 2 de julio de 2015 y mayo de 2017. Pero pasando por tres 22, instancias ya. Pasando por tres instancias. Entonces, primero, una declaración de improcedencia del Tribunal Administrativo de Santander del julio, del mismo mes en que se radicó la tutela, julio de 2015. Luego, ratificación por parte del Consejo de Estado de lo que dispuso el Tribunal Administrativo de Santander en septiembre de 2015, y luego se dicta la sentencia, se emite la sentencia de 361 de nuestra más alta corte, la Corte Constitucional, en mayo de 2017. Los accionantes fuimos notificados el 16 de noviembre de 2017, de ese mismo año, pues obviamente, y de ahí comienzan a contar los tiempos. Ahora, mi visión sobre las tutelas, nosotros, ustedes saben que se interponen cualquier cantidad de tutelas en el país, pero son pocas las que prosperan. Nosotros interpusimos la acción de tutela, fue radicada, se vino a saber por Noticias Caracol en un especial que emitió el primer puente del mes de noviembre de 2017, cuando dice la Corte Constitucional dictó jurisprudencia sobre el tema de Santurbán y le dio la razón a estos señores accionantes que interpusieron esa tutela contra la delimitación de Santurbán. Y en esa sentencia T361, el Ministerio de Ambiente, la Corte Constitucional exige al Ministerio de Ambiente una nueva delimitación de Santurbán
por considerar que la delimitación de la resolución 2090 vulneró el derecho a la participación ambiental de las comunidades afectadas por ellas. Ahí también está el derecho que ya mencionaba, derecho de debido proceso, acceso a la información y derecho de petición. Desde el momento en que falló la Corte Constitucional a hoy, han pasado cerca de 5 años. ¿Qué ha ocurrido con ese fallo de tutela emanado desde la más alta Corte de Colombia en la justicia, que es la Corte Constitucional? ¿Cuál es el trasegar que nos permita tener claridad en términos precisos a todos los santanderianos y personas que nos están viendo en este momento vía redes? Bueno, en este momento, acorde con el mandato de la Corte Constitucional, el Ministerio de Ambiente está en fase de concertación de una propuesta que ellos mismos hicieron, una propuesta que se llama Propuesta Integrada de Delimitación de Santurbán, pero a modo de ver de los accionantes es otra delimitación que, igual que su predecesora, la delimitación de Santurbán de la resolución 2090, cuenta con gravísimos vacíos técnicos científicos, como son la falta de estudios científicos pertinentes y suficientes, como los estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Es importante tener en cuenta, yo he generado una dicotomía entre el querer del gobierno y las mineras por la explotación de los páramos y sus ecosistemas circunvecinos, y el deber ser, que es la protección y conservación de los ecosistemas paramunos, garantizando el agua de las futuras generaciones de colombianos. Entonces quiero que me entiendan esta dicotomía. Vuelvo y repito, el querer del gobierno y las mineras por explotar los páramos y sus ecosistemas circunvecinos complementarios, y el deber ser, que es la protección y conservación. Entonces, en los últimos gobiernos, ellos han tenido una visión completamente minera, y de ello se desprende otra dicotomía de esta, digámoslo así, principal, que es el querer del gobierno y las mineras por una delimitación de tipo que yo he conceptualizado como express político minera. Express por lo que no cuenta con los estudios científicos suficientes y pertinentes, como son los estudios hidrológicos e hidrogeológicos, y político minera porque es en favorecimiento o en privilegio de los intereses mineros, es decir, a manera de, como lo digo en las columnas, de mapa para la explotación minera. El deber ser es una delimitación que catalogo como técnico-científica, al rigor de la ciencia. Al momento en que se acepta esta tutela recibida la semana anterior, obviamente sin fallo, en este momento todos los actores involucrados, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, que es hacia donde se dirige inicialmente la demanda del doctor Antonio Serrano, ¿cómo afecta el fallo de tutela que viene por Corte Constitucional y que ustedes instauraron a propósito de que en lo que se estaba ejecutando, entiendo que no están de acuerdo ustedes como accionantes de la tutela del 2015? ¿Cómo ven que ingresara esta tutela en el sentido mismo de que genere que esto no continúe? Porque también para ustedes hoy en día, y el análisis que vienen haciendo de lo que se ha adelantado en estos 5 años después de la sentencia de 2017, ustedes dicen no se están haciendo las cosas bien, y como tú les das el nombre, Express Político Minera. Express Político Minera. Entonces, ¿cómo en ese sentido esto que está pasando de que admitan esta tutela y que no se haga delimitación, no se expidan licencias, cómo esto de alguna manera desde otro actor se combina con el trabajo que ustedes vienen haciendo y que es de alguna manera apoyo, entre comillas, porque cualquier ciudadano puede colocar una tutela, es claro? ¿Cómo Sí. puede ser útil para que se dé un tiempo y un margen para exigir esto que no se está cumpliendo? ¿A dónde pueden recurrir ustedes como tutelantes iniciales y donde la Corte fue quien falló? ¿A dónde pueden recurrir para decir, es que esto que se está haciendo no
no cumple con lo que el fallo de tutela estipuló, porque no hay los elementos técnicos, científicos mínimos de hidrogeológicos y demás para garantizar que se haga debidamente. Bueno, nosotros, yo lo dije al principio del programa, la T361 sentó un precedente en el país. Logramos llevar el caso Santurbán, ese conflicto ambiental minero que se ha suscitado frente a la posibilidad de que se otorguen licencias ambientales para la explotación minera a estos proyectos de megaminería. Entonces logramos sentar un precedente, logramos llevar ese tema a nuestra más alta corte, que es la Corte Constitucional. Cuando digo es que la T361, nosotros sentamos un precedente como accionantes, y la T361 es un precedente, vemos que las demás tutelas que se interponen, que son independientes a lo nuestro, tienen de referencia o tienen por referencia la T361, ¿sí? Es más, con las otras delimitaciones que la justicia ha dictado que se deben cambiar, que quedan sin efectos, entonces dicen que se deben cumplir los parámetros de la T361. Vuelvo e insisto, nosotros pues estamos concentrados en lo nuestro, seguimos abogando por una delimitación de tipo técnico-científico. Ahora, sí es importante aclarar, porque a veces las personas desinforman de qué manera en cuanto a la delimitación. En estos momentos yo no puedo decir no quiero una delimitación. Es cuando yo decía, Claudia, que yo fui el principal opositor y crítico de la delimitación de páramos desde cuando lo anunció el presidente Santos, porque sabía qué era lo que quería hacer, delimitaciones de tipo express político minero. Pero una vez expedida la delimitación de la 2090, nos tocó entrar el juego de la delimitación. Entonces es cuando yo digo, en estos momentos decir no a una delimitación es algo anacrónico, es algo descontextualizado, incluso inconstitucional. Una cosa es que yo diga, no, un momentico, no queremos otra delimitación express político minera, o sea, con apellido. Pero en estos momentos a mí me ha tocado decirle a algunas personas, si usted no quiere delimitación, pues tiene que modificar la sentencia de la Corte Constitucional. Claro. Entonces, porque a veces se desinforma con este tema, algunos diciendo, no, es que no se puede delimitar, no se puede. Para aclararle a nuestra audiencia, pues obviamente por ser una sentencia de la Corte Superior Constitucional es una norma superior frente a cualquier fallo de juzgado que pueda existir también. Claro, eso es importante. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo que sí veo con preocupación, y todo esto mis columnas las pueden encontrar en Razón Pública, Visión, la revista latinoamericana, también en El Espectador, revista Semana Sostenible, incluso en los periódicos regionales, sobre el tema. Ahí hablo de que la gran paradoja es que las principales amenazas hoy por hoy para nuestra agua y nuestra fábrica de agua por excelencia, nuestros páramos, son las decisiones gubernamentales. En primer lugar, la delimitación del páramo de Santurbán, que está a cargo del Ministerio de Ambiente. Hay que mirar porque a veces se confunden las competencias. Entonces, la primera decisión gubernamental que amenaza nuestra agua y nuestros páramos es la delimitación de los páramos. En el caso nuestro de Santurbán, que es una competencia del Ministerio de Ambiente, que actualmente lo está haciendo por mandato de la T361, que, como ya dije, exigió al Ministerio de Ambiente hacer una nueva delimitación de Santurbán. Sí. La segunda amenaza es que la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, otorgue licencias a proyectos de megaminería en páramos y en sus ecosistemas circunvecinos. Es más, ni siquiera debe dar trámite a ese tipo de proyectos, porque ahí comienzan a generarse unas expectativas, argumento después utilizado por las mineras para demandar al Estado colombiano. Y en tercer lugar, que es lo que yo advierto en las últimas columnas, son los tratados de libre comercio. No sé en este momento quién hace la representación legal del denominado Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, pero cuando se lee dentro de la sentencia T361-2017 hace referencia pues a la firma Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez, a las personas Alice Mancilla, Luis Jesús Gamboa, Erwin Rodríguez Sala, y en representación de los miembros del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán
donde hablan de que los derechos fundamentales violados fueron debido a proceso de la participación, de la igualdad, de petición de información, de salud, del consumo de agua potable y de vida digna. No, esos fueron los que invocamos. Ojo sí, con eso. Los invocados por ustedes. Una cosa son los invocados, pero la Corte Constitucional nos dio la razón en 4 derechos. Sí, perfecto. Estoy hablando de la solicitud de tutela. Sí, esa fue la solicitud. Ya lo comenté, claro. Entonces, vamos a un corte de comerciales y vamos a revisar un poco el punto sobre cuál la solicitud específica y quiénes están en estos comités. Ya volvemos. Estás viendo Yo Opino. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de Los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, centro comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. EMPAS está en su máxima velocidad. La empresa pública de alcantarillado de Santander es la número 1 a nivel nacional en la categoría F2, nivel intermedio en la entrega máxima velocidad 2021 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, orientados a dinamizar el uso de las tecnologías en pro de mejorar la gestión pública. Máxima Velocidad es una estrategia del Ministerio de las TIC que busca acelerar la implementación de la política de gobierno digital de las entidades públicas en beneficio de los ciudadanos. Esta es una experiencia innovadora en la implementación de los habilitadores y propósitos de la política de gobierno digital que nos acerca cada vez más a la transformación digital. Definitivamente este logro es gracias al trabajo articulado entre todas las áreas, siempre pensando en mejorar de cara a los ciudadanos. Y lo que viene es precisamente seguir trabajando para fortalecer nuestras capacidades de tecnología y poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Estás viendo Yo Opino. Continuamos en Yo Opino de Corrillos con nuestro invitado Erwin Rodríguez Salá y nuestro tema: las tutelas frente a la delimitación del páramo de Santurbán. Estábamos revisando las solicitudes de tutela que fueron revisadas por la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, y en la cual de las 6 invocadas, 4 fueron tenidas en cuenta por la Corte, ¿sí? Prácticamente 8. A mí me llama la atención una en particular y quería preguntar, es la que invocaron frente a la igualdad. ¿Cómo esa igualdad le pega a las comunidades de Sotonorte, que de alguna manera han vivido también de la minería tradicional? En ese sentido, ¿qué se ha conocido? ¿Ellos también han colocado otras tutelas?
Edwin, por favor. Bueno, la verdad es que al tanto hemos estado tan concentrados con este tema de nuestra tutela, porque esto da para mucho. Algo que no comenté, nosotros trabajamos durante 10 meses una propuesta alternativa de limitación de Santurbán, y te agradezco Claudia por esa pregunta porque no lo había mencionado. Gastamos casi un año formulando una propuesta alternativa de limitación de Santurbán que contempla los estudios hidrológicos y hidrogeológicos para hacer una síntesis, ¿no? Y también contempla una mirada diferencial hacia los habitantes del páramo, porque son nuestros hermanos. Han querido indisponernos con los hermanos de Soto Norte, pero la verdad hemos estado muy concentrados en el seguimiento a esta tutela. Yo actúo como representante y vocero de los accionantes en la llamada mesa de la institucionalidad y en las reuniones que hace el ministerio para tal fin. Pero en cuanto a la propuesta, puedo decirles que ha sido la propuesta que presentamos nosotros en calidad de accionantes de la tutela que originó la T361, ha sido desconocida, ha sido ignorada por el gobierno nacional, por la misma situación que yo comento. El gobierno quiere hacer otra delimitación express político-minera de Santurbán, como yo lo expresé una vez al ministro de Ambiente del momento. No se trata de que nos vengan a decir el mismo cuento que dijeron con la 2090 a un mayor número de personas. No se trata de eso. Queremos que se haga una delimitación técnico-científica, seguimos abogando con ella, al rigor de la ciencia, con todos los estudios científicos pertinentes y suficientes, y garantista para el agua de las futuras generaciones de colombianos. A sabiendas de que ustedes fueron, entre comillas, afortunados al presentar esta tutela en 2015 y ya tener una sentencia de la Corte 2 años después, eso es muy rápido, porque lo que se conoce de los procesos que llegan al Consejo de Estado, que fue la segunda instancia después del Tribunal Administrativo de Santander para el caso de la tutela que ustedes radicaron, son procesos que demoran 5, 7 o más años en el Consejo de Estado. O sea, hubo un movimiento bastante rápido. ¿Ustedes consideran que por el hecho de ser la tutela que debe tener unos tiempos muy rápidos de acción, y sobre todo porque se trataba de un tema tan relacionado con la vida como es el agua, pudo haber tenido esa celeridad, y cómo esas instancias hoy en día pueden digamos, actuar para que se cumpla a cabalidad la sentencia? La misma Corte Constitucional o los jueces de la República por desacato de tutela de los actores del gobierno nacional. ¿Qué se ha hecho frente a eso? Porque entiendo que con la metodología que están desarrollando y frente a lo que también radicó en la tutela el abogado Antonio José Serrano Martínez, en particular él habla de una delimitación con participación, pero que la virtualidad ha sido una situación que no permite la real participación. Es como lo que más menciona él en su demanda o acción de tutela. Entonces, ¿ustedes cómo ven ese avance después de que 2017 está cursando esa sentencia, está en firme pues el fallo, y cómo es que no ha habido otras desacatos de tutela hacia el Ministerio el Ministerio de Vivienda, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en el tema también de licenciamiento por parte de la ANLA? Y paralelamente a eso preguntarte, algunos ciudadanos de la región o líderes de la región, aquí estuvo uno la semana anterior, mencionan que el colectivo que atiende la tutela de ustedes está manejando un tema de limitación, pero paralelo a eso lo que tienen es un enfrentamiento con el tema de la empresa minera. Yo pienso que al igual que el doctor Antonio, esto va en las dos vías, porque si la delimitación se hace mal, pues hay la posibilidad de que la ANLA emita licenciamientos para explotación, que es algo que nos preocupa a todos los norte y santanderianos. Mira, la verdad yo pienso que mi modo de ver y el modo de ver de los accionantes de esta tutela que originó la T361 es que bienvenida a las tutelas que prosperen, que ojalá prosperen y que sumen a la defensa del agua y de nuestro páramo de Santurbán y demás páramos del país. Fíjate que cuando yo hablo que sentamos un precedente, que la T361 sentó un precedente, es porque se está teniendo en cuenta
para la delimitación de los demás 36 páramos. Son 37 páramos en total en el país. Lo que sí te puedo decir es que nosotros muy discretamente radicamos la tutela en 2 de julio, nadie supo, ¿sí? Solo los más allegados, el 2 de julio de 2015, recibimos la notificación que había sido negada en primera instancia, en segunda instancia, y recibimos la sorpresa porque nos enteramos fue por Caracol Televisión. ¿Y hoy tienen alguna sorpresa sobre la ejecución de esa tutela? De la sentencia T361. Entonces esos son cada persona a título personal o por medio de una organización puede hacer uso de estos mecanismos constitucionales para defender, para solicitar el amparo de sus derechos, pero ojalá, la verdad es que de muchos recursos que se interponen, pocos prosperan. Okay. ¿Un desacato se ha presentado por parte de ustedes a propósito del tiempo que ha transcurrido, ya prácticamente 5 años desde la sentencia? No, en su momento hubo un incidente de desacato contra el ministro de Ambiente, en ese momento era Ricardo José Lozano Picón, por aquello de que no habían avances significativos en el proceso de delimitación de Santurbán. Entonces simplemente se le dio otro tiempo más. Y algo muy claro, algo muy importante, porque eso es otra parte de la desinformación que hay. Si ustedes se dan cuenta, yo nunca he dicho en los medios la Corte tumbó la delimitación de Santurbán. Hay un error conceptual ahí, porque nunca ha dejado de estar vigente la delimitación de la 2090, que es un vacío, bajo mi criterio, es un vacío de la sentencia T361. Entonces, bajo la premisa equívoca de la delimitación 2090 protectora del ecosistema paramuno, la Corte Constitucional dijo, bueno, mientras el Ministerio de Ambiente entrega la nueva delimitación, seguirá vigente la delimitación de la 2090, primero con un plazo de 1 año a partir de la notificación y después lo fue ampliando. Frente a eso, Erwin, ya para empezar a redondear y a cerrar en términos de nuestro tema, las tutelas frente a la delimitación del páramo de Santurbán, es de preguntarte, ustedes ya aplicaron un incidente de desacato en época del gobierno Santos, del gobierno Duque, al comienzo del gobierno Duque, cuando estaba de ministro Ricardo Lozano. De ahí a acá, ¿los avances han sido importantes o significativos para que se pueda recurrir a otro desacato, a otro incidente de desacato por parte de ustedes, ahora que se está viendo que la participación está limitada por la virtualidad misma y que no se están considerando estos estudios técnicos, científicos, hidrológicos y demás que acabas de mencionar en el programa? Bueno, nosotros seguimos de hecho hemos presentado varios derechos de petición, contemplando que se siguen vulnerando los derechos. Como ya lo aprecié, no se tuvo en cuenta nuestra propuesta alternativa de delimitación de Santurbán. Ese fue otro tema que hicimos discretamente, duramos casi 1 año en ello y después simplemente cuando tuvimos la propuesta la radicamos. Ahora es importante que no se confundan otras tutelas que se interponen, ¿sí? Que cada cual, vuelvo y repito, cada cual es libre de hacer uso de estos mecanismos constitucionales, ¿sí? Para cuando siente que son vulnerados sus derechos fundamentales. Pero lo que no quiero es que se confunda. De hecho, cuando lo he dicho, la T361 sentó un precedente porque otras tutelas se apoyan en la T361. La misma Corte, cuando ha dejado sin efectos otras delimitaciones, como pasó con el páramo de Almorzadero y Cruz Verde, entonces ha dicho, tienen que regirse según la T361. O sea, vuelvo e insisto, cada cual puede interponer los recursos a título personal o por medio de alguna organización, y ojalá prosperen, pero la realidad no es esa, es que de muchas que se interponen, pocos prosperan. Erwin, ¿qué le podríamos decir a los ciudadanos del área metropolitana, para cerrar el tema, sobre el trabajo que ustedes han tenido frente a esta tutela y qué crees que les faltaría hacer?
Y también, sobre esa misma tutela, ¿qué le pudiéramos decir a los habitantes de Sotonorte para digamos, culminar la intervención, pero dejar un mensaje tanto a quienes estamos en el área metropolitana como a quienes están allí en el tema de ser residentes o ser los propios en la zona de Santurbán? Bueno, nosotros seguiremos actuando en derecho. Hay una columna donde yo digo Santurbán, solución política o jurídica, en donde le digo al presidente Duque, ahora vendrá otro nuevo presidente, le digo, por favor, ustedes han estado en la orilla de la visión minera, junto con las empresas mineras. Corrija el rumbo a la historia y hágase de parte de la visión conservacionista de nuestros ecosistemas paramunos, porque si no se da una solución política, pues tenemos que hacerla, tendremos que seguir acudiendo a los estrados judiciales para una definición de tipo jurídica que es más desgastante para las dos partes. Entonces, lo importante es que el gobierno, ya nos toca hablar del próximo gobierno, el próximo gobierno debería tomar una visión en esa dicotomía que planteo entre visión minera y visión conservacionista, asumir una visión conservacionista, es decir, proteccionista, para proteger, para conservar nuestros ecosistemas paramunos, y derivada de esa, en cuanto a la delimitación del páramo de Santurbán, el deber ser es una delimitación técnico-científica, pero si ustedes se dan cuenta, los últimos gobiernos, los más recientes, tienen una visión minera, quieren junto con las mineras explotar nuestros páramos y sus ecosistemas circunvecinos, y en cuanto a la delimitación de páramos, quiere una delimitación express político-minera, sin estudios científicos y en privilegio de los intereses mineros a manera de mapa para la explotación minera. Nosotros seguimos abogando por una visión conservacionista de nuestros páramos y por una delimitación de páramos técnico-científica al rigor de la ciencia, garantista para el agua de las presentes y futuras generaciones de colombianos. Gracias, Edwin Rodríguez Sala, nuestro invitado. Agradecerle a toda nuestra audiencia de Yo Opino en el canal de Corrillos, Facebook y YouTube. Estaremos en una nueva emisión la próxima semana con nuevos temas y nuevos invitados. Gracias siempre. El anterior programa fue producido por Corrillos.